Capítulo 330. Interludio. Alka y los Dark Guardians. Darkguard III, también conocido como Grandera. Señor Alka, por aquí. Desonian, uno de los 30 líderes del Vegardianos, lo condujo hacia las profundidades de la ciudad. El guardián de la ciudad más antigua conocida de Darkguard III, Grand Mine, estaba presente en la gran sala de reuniones. Estaba iluminada con gemas de color naranja brillante, aunque para los enanos era más una comodidad. Los habitantes de Darkguard estaban acostumbrados a que sus ojos vieran en la oscuridad, y muchos de ellos habían desarrollado algún tipo de sentido sísmico o de vibración, por lo que podían moverse libremente. El guardián de la ciudad se puso de pie para recibirlo. Lord Alka. Lo que usted solicitó. Había 3 cofres que parecían ser objetos verdaderamente antiguos, pero lo que había dentro no eran artefactos, sino registros de las primeras historias de Darkguard III y de una época en la que se conocían como Grandera. Los cofres estaban protegidos mágicamente y Alka miró a su alrededor. ¿Son mágicos? El guardián de la ciudad de la Gran Mina negó con la cabeza. No. Precauciones. Retiró sus energías mágicas lo más que pudo. Para un alquimista y experto en explosiones, era algo que hacía todo el tiempo. Uno nunca podía estar completamente seguro de cuándo sus propios poderes mágicos podían interferir con cualquier brebaje que produjera, especialmente alguien con un dominio. El cofre reveló cientos de libros antiguos. Desonian, llama a los escribas históricos y a los magos. Tenemos trabajo que hacer. Desonian asintió mientras los expertos históricos oficiales de la Orden y los investigadores se ponían a trabajar. Eran elfos, hombres arbóreos, humanos y enanos. El guardián de la ciudad todavía no se había acostumbrado a ver a las otras razas, así que se hizo a un lado. Alka le aseguró de todos modos. No te preocupes, guardián de la ciudad. Son mi gente y tratarán estos documentos con el máximo cuidado. Una maga elfa y una archivista comprobaron inmediatamente si tenía alguna protección mágica inherente. Una vez que la maga estuvo segura de que no había detectado ninguna, colocó una pila de papeles en blanco, tablones de madera, tinta y una variedad aleatoria de materiales, y luego activó una serie de hechizos. Preservación, duplicación de libros y transcripción de libros. Los libros antiguos brillaron y, como por arte de magia, la pila de papeles, tablones de madera y materiales comenzó a tomar vida. Comenzó a reproducir los libros antiguos, una parte a la vez. ¿Qué hay en ellos? Algunos de los ancianos del guardián de la ciudad estaban allí, y uno de ellos no pudo evitar preguntarle al guardián de la ciudad. Incluso los ancianos no sabían de la existencia de tales registros. Libros antiguos, ancianos. Registros históricos del pasado remoto de nuestro mundo. De una época en la que éramos muy diferentes. Alka asintió. Algunos días, me resulta extremadamente difícil trabajar con los hábitos enanos de registrar cada transacción. Pero, cuando se trata de eso, los enanos son increíbles en la preservación de la historia y el conocimiento antiguos. ¿Qué mejor forma de recordar un rencor que dejarlo registrado en actas detalladas? El guardián de la ciudad sonrió. La verdad es que nunca los leí. Pensé que era algo demasiado frágil para tocarlo y, por lo que sé, la mayoría de mis predecesores también pensaban lo mismo. Los magos necesitarían algunas semanas para crear una réplica casi exacta de estos registros históricos. Esto llevará un tiempo. Alka señaló a los archivistas que estaban trabajando. Ven, guardián de la ciudad, tenemos otras cosas que discutir. ¿Qué opinan de las bendiciones? Preguntó Alka al consejo enano. Estaban sentados en una mesa redonda poco común. A los enanos, por lo que Alka sabía, no les gustaban demasiado las mesas redondas. Eran criaturas con un énfasis bastante fuerte en la jerarquía, algo común en todos los mundos. Pero hoy, se reunieron en una sala de reuniones que rara vez se usa. Varios guardianes de la ciudad de Darkguard III vinieron a hablar. El reino quiere que crezcamos y recuperemos nuestras fuerzas, eso es lo que entendemos a un nivel simple. Pero es así. Mi gente me ha contado que vuestros hombres han estado hablando de una gran guerra. Que se trata de una guerra para liberar los mundos enanos capturados. Algunas cosas sucedieron de manera natural. Se suponía que la gran guerra sería una guerra contra los demonios, pero las mentes de las personas inventaron sus propias historias. Los enanos habían adoptado una postura más específica con respecto a la gran guerra. Una guerra para liberar los mundos enanos capturados y restaurar su lugar en el multiverso.
No era lo ideal, ya que existía la posibilidad de que los enanos no participaran en la guerra más grande, y Alka sabía que los enanos eran personas bastante insulares a las que no les gustaba mezclarse con otras razas. En otras palabras, existía el riesgo de que los enanos en general no quisieran ayudar a las otras razas. Al final, Alka se centró en lo que importaba. Resultados. Una coalición formada por múltiples mundos, de diferentes razas, de diferentes orígenes, estaba destinada a tener desacuerdos, pero el hecho de que las cosas no fueran perfectas no impedía, ni debía impedir, que sucediera algo bueno. Siempre se hacían concesiones, por mucho que a algunos de los habitantes de origen terrestre les disgustara admitirlo. Divide y vencerás, o en el caso de Aeon, divide y administra, era terriblemente eficaz. Alka estaba sentada en el salón mientras muchos otros hablaban y, de repente, la puerta se abrió. Entraron algunos de los Delvegardianos, entre ellos el maestro de bloques de los patios Delvegardianos de Rupfjord. Había asientos alrededor de la mesa redonda que todavía estaban vacíos, la sala tenía capacidad para 100 enanos y la sala en sí era tan antigua que hubo un tiempo en que cada nación solo enviaba a una persona a sentarse alrededor de esta mesa. Fue quizás un milagro que aún quedaran 20 para ocupar lo que quedaba. Debemos centrarnos en nuestras bendiciones. Estas bendiciones quieren que repoblemos nuestros mundos destruidos. La expansión no debería ser el objetivo, afirmó un guardián de la ciudad enano. Es probable que el hombre nunca haya abandonado su ciudad y sus regiones circundantes en toda su vida, por lo que este viaje fue el más lejano que hizo. En nuestros días de gloria, teníamos ciudades que cubrían gran parte de la superficie. Alka suspiró para sus adentros. Había oído ese argumento muchas veces. El insularismo enano. El egoísmo enano. Los enanos y sus ciudades construidas en las montañas para poder esconderse. Los enanos podían ser extremadamente generosos en algunos aspectos, pero sus afectos se reservaban solo para sus amigos y otros enanos. Todos esos otros mundos eran personas que no conocían. No había motivo para preocuparse. Los enanos gritaron. Era su forma habitual de diplomacia. Alka asintió. Como representantes de la orden ante los Darkguards, debo repetir que no imponemos este deber a las ciudades. Pero pediremos voluntarios, reclutaremos a los talentosos. La gran guerra contra los demonios es nuestra oportunidad de luchar contra las criaturas que redujeron sus mundos a un fragmento de lo que eran. Para los Delvegardianos, la diplomacia era una demostración de fuerza. Los fuertes se imponía y los débiles seguían. Pero una vez que se liberaron de las ataduras de su mundo, había otras llenas. Alka siguió con su discurso habitual, un discurso bien practicado, perfeccionado por sacerdotes y matriarcas. Sobre la gran guerra, sobre cómo los incendios quemaron incluso a los enanos. Sobre pensar a largo plazo. Para conquistar a los enanos, era necesario considerarlo rentable a largo plazo y también apelar a la necesidad subyacente de superioridad de los enanos. He hablado con algunos de tus guerreros, respondió un guardián de la ciudad. Pero me pregunto, ¿qué ganan quienes se unen a esta batalla? Alka no tuvo que responder, porque otro guardián de la ciudad respondió en su nombre. Niveles. Has estado escondido dentro de tu ciudad durante tanto tiempo que has olvidado que esta es una gran oportunidad para que nuestra gente gane niveles. Nos volvemos más fuertes y aprendemos a fabricar mejores armas y herramientas. Estos son enanos de otro mundo. ¿Y nuestra forma de vida? Preguntó el primer guardián de la ciudad, pero la forma en que hablaban era áspera, brutal. Entiendo la necesidad de niveles, pero nuestros mejores guerreros serán enviados a mundos infernales, ¿y qué queda de nuestro hogar? Nuestra casa ya no está en peligro. Respondió el segundo guardián de la ciudad. Ese tipo de pensamiento es la razón por la que tantas ciudades enanas, otrora gloriosas, cayeron en ruinas. ¿Quién sabe si los demonios regresarán mañana? Si quieren a nuestros guerreros, les permito que se lleven solo a los más jóvenes y frescos. Nuestros guerreros experimentados deben quedarse con nosotros. Alka sonrió, eso encajaba perfectamente con la forma en que la Orden quería que ocurrieran las cosas. La Orden era en gran medida una institución que favorecía la promoción interna. Los guerreros jóvenes que pudiera entrenar eran exactamente lo que él quería. Con las bendiciones de Darkguard, habría muchos de esos jóvenes durante las próximas décadas para satisfacer la insaciable necesidad de guerreros de la Orden. Como representante de la Orden, estoy de acuerdo en reclutar solo a aquellos por debajo del nivel 40.
Pero como siempre, pedimos acceso total a las ciudades enanas para que podamos llegar a los débiles y los jóvenes. Toda la sala estaba en silencio, mientras sus mentes intentaban asimilar lo que estaba sucediendo. Estas ciudades estaban tan acostumbradas a competir por lo mejor que el trato de Alka las dejó perplejas. No eran tontos. Espera, espera. El primer guardián de la ciudad se dio cuenta demasiado tarde de que habían seguido el ejemplo de Alka. ¿Quieres a nuestros jóvenes? Sí. Talentos que podamos entrenar y que encajen en nuestra orden existente es exactamente lo que queremos. El planeta estaba girando de nuevo, aunque todavía a un ritmo más lento que antes. Darkgard III tardaba 5 veces más tiempo que antes de los demonios. El sol ya no ardía con la hostilidad de antes. En cambio, con cada día que pasaba, parecía como si el sol se volviera más suave. Más suave. La presencia de los druidas enanos de la Casa del Árbol ayudó a que la superficie volviera a crecer con los árboles que alguna vez habían vivido. Muchas de sus semillas estaban latentes, secas y disecadas en las profundidades de la roca caliente y seca. El agua también comenzó a fluir nuevamente. El planeta detenido hizo que el agua se congelara en el lado oscuro del mundo, mientras que en el lado luminoso, el fuerte sol evaporó toda el agua restante y la convirtió en nubes. ¿Qué opinas? Alka sonrió mientras observaba a un grupo de enanos abandonar sus antiguas ciudades y salir a la superficie. La superficie era tan extraña. Muchos de ellos no la habían visto, e incluso entonces, la superficie dura y aún en proceso de curación era un verdadero espectáculo. Asombroso. Podría ser mucho mejor, dijo Alka. Hay pinturas antiguas que representan esos paisajes antiguos. En unos años, la Tierra sanará y esas escenas podrán verse una vez más. El sol brilla mucho. Los enanos parpadearon con fuerza. Algunos no estaban acostumbrados al sol y se dieron la vuelta. Unos pocos usaban parasoles antiguos. Pronto tendrían que empezar a fabricar más de esos. Para los guerreros de Gilbegar, esta fue su recompensa. Algunos lloraron en silencio y trataron de ocultarlo bebiendo un poco de ron fuerte. El ex maestro del bloque observó. ¿Ves esto cuando ayudas a los otros mundos? Normalmente no estoy aquí para presenciarlo, asintió Alka. Tengo muchos lugares a los que ir, aunque ahora solo estamos esperando el momento. El maestro del bloque lo entendió. Ese tipo de alegría y satisfacción era algo que se quedaría grabado en el alma de los guerreros. Una razón por la que lucharían cuando fuera necesario. Una razón para esforzarse más incluso cuando los demonios les arrojaran todo lo que pudieran. Es una lástima que tanta gente que comparte nuestra sangre no lo vea. Nuestras experiencias forman la base de nuestras acciones, incluso si algunas de ellas son aleatorias. Alka sonrió mientras los magos le enviaban un mensaje. Los archivos están listos. Entonces, ¿qué encontramos? Alka corrió a la habitación donde su pequeño ejército de archivistas e historiadores estaba ocupado. Había cientos de notas y paredes llenas de diagramas y gráficos. Habían estado muy ocupados. Los 3 mundos solían compartir una sola estrella. Darkgard primero era el mundo más exterior y Darkgard segundo era el mundo intermedio. Lo que sea que los núcleos compartieran, es cierto. Ya me lo esperaba. ¿Qué más? Alka instó al investigador a continuar. Solían adorar a Eras y a un dios llamado Zulia. Eras es el dios del conocimiento y la creación, mientras que Zulia es el dios de la tierra y la carne. Algunos de estos libros hablan de una historia en la que la muerte de Zulia provocó que una gran locura se extendiera entre las creaciones terrenales de Zulia y que éstas se convirtieran en demonios. ¿Qué tan confiable es esta cosa? Alka tomó la réplica del libro y releyó las 10 páginas una y otra vez. ¿Este es un libro sobre los mitos de la creación de Darkgard? No lo sabemos. No parece que haya habido un toque divino, así que no podemos estar seguros. No, lo importante son estos 3. Los investigadores pasaron a una parte donde se hablaba de una gran máquina antigua, creación del dios Eras, forjada a partir de rocas metálicas flotantes del gran mar estelar. Un anillo solar. ¿Eras creó el anillo solar? No estamos seguros de si se trata del mismo anillo solar, ya que las descripciones son vagas y el diseño parece rudimentario. Pero parecía sugerir que los anillos solares están formados por capas y que en su interior habitan personas. El propietario del dominio frunció el ceño. No detectamos nada, pero es posible que los materiales utilizados para crear un objeto tan poderoso también nos impidieran encontrarlos. Tal vez deberíamos explorar el anillo solar.
replicó el archivista. Al menos, antes de que lo destruyamos. Ah, cierto. Alka asintió. En el primer intento, Aeon fue atacado por 2 reyes demonios. Esta vez, lo más probable es que pudieran enfrentarse a 2 reyes demonios y ganar. La exploración del anillo solar debería ser posible. Estas descripciones dicen que hay cámaras ocultas dentro del anillo solar. Esto coincide con la experiencia de Aeon. Aeon solo podía colocar un clon donde había tierra debajo, y sin embargo, eso solo era en ciertas partes del anillo solar. Debe haber otros bolsillos con otras cosas adentro. Alka caminaba y paseaba por la habitación. Era cierto que los dueños de los dominios no habían explorado la totalidad de los anillos solares. Era un objeto tan enorme que llevaría mucho tiempo llegar a todas las partes. Por lo tanto, era totalmente posible que hubiera otras cámaras ocultas. En otras palabras, puede que haya reliquias dejadas por Eras o los dioses que crearon tales cosas. Pero los demonios pudieron reparar la barrera incluso cuando la rompimos. Reparar no es lo mismo que crear, teorizó el archivista. Es cierto, es cierto. Parece que tengo que convencer a mis amigos para que vayan a explorar una mazmorra del tamaño del anillo solar. Una inmersión en las mazmorras. Fin del capítulo 330.